el COVID cambió todo, como nos cambió la vida a la gran mayoría de las personas, también cambió el rumbo del Plan de Empresas y Derechos Humanos. Entonces empezamos un proceso de construcción y llamamos nuevamente a través de la virtualidad a los empresarios, a los sindicatos, a las organizaciones sociales, a la comunidad internacional para construir entre todos esa mirada de un plan de empresas en medio de las difíciles circunstancias, impactos que ya el doctor Nicolás Uribe nos explicaba cómo generaron ese problema grande de aumento de la pobreza, de pérdida de ingresos para tantas familias y que nos ha llevado a buscar entre todos pensar que somos humanos y que tenemos un compromiso con los otros humanos. Y así entonces surge el Plan de Empresas y Derechos Humanos. Juntos lo hacemos posible sobre dos valores fundamentales: resiliencia y solidaridad. Resiliencia, que es un llamado que ha hecho el presidente Iván Duque de manera permanente para que todos en medio de la adversidad podamos pensar en un futuro mejor, y la solidaridad, que ha sido un llamado de las Naciones Unidas. Les voy a compartir una anécdota. Cuando se generó toda la situación de protestas en medio de la violencia, estuvimos en Cali también con muchos empresarios del Valle que decían, pero no entendemos, nosotros tenemos una conducta empresarial adecuada. ¿Qué es lo que pasa en nuestra sociedad para que se presente semejante agresividad y conflictividad? Y entonces empezamos a hablar de la necesidad de ese enfoque de derechos humanos, inclusive dentro de sus programas de conducta empresarial responsable. Y ahí es donde vale la pena entonces darse cuenta de dos enfoques muy importantes que recomienda el Plan de Acción de Derechos Humanos. Ese enfoque de derechos humanos, que es un marco de desarrollo humano que tiene en cuenta estándares internacionales para promover y proteger los derechos humanos, y un enfoque diferencial que parte de reconocer que existen características particulares sobre grupos poblacionales y que hay unas brechas que existen en Colombia en esos grupos que terminan teniendo circunstancias que no llevan a igualdad o a la equidad y sobre los cuales hay que poner un foco. Entonces, aquí es donde decimos, claro, las empresas pueden tener garantías para sus trabajadores, respeto, derechos humanos hacia adentro, pero no es suficiente, porque más allá de eso, partiendo del reconocimiento que ha hecho Naciones Unidas y que sabemos globalmente la importancia de las empresas en una sociedad, ya lo decía el doctor Nicolás, porque realmente promueven el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a una vida digna, todo lo que eso representa, pues también entonces tienen una extensión. Y el Plan de Empresas y Derechos Humanos dice, no es suficiente limitarse a la garantía y al respeto de derechos humanos dentro de la empresa, sino hay que mirarlo en la actividad, en la cadena productiva, es decir, a los proveedores, pero también a los clientes, y generar una empresa que tiene una conducta empresarial responsable, le exige a sus proveedores y le exige a sus clientes que haya también esa garantía de respeto. Y además de eso tiene una proyección sobre la sociedad. La debida diligencia y estos principios rectores que terminan siendo voluntarios, porque no es obligatorio, sino es precisamente ese compromiso de las empresas con el respeto de los derechos humanos, pues es una discusión hasta dónde debe normarse, hasta dónde debe expedirse una legislación o unas políticas públicas que conlleven obligaciones. Y yo creo que si los tenemos voluntarios y se genera una conciencia, pues poco a poco hacen parte de la cultura empresarial. Con el tema de la debida diligencia, también hemos compartido con empresas multinacionales o transnacionales que llegan precisamente con esa conciencia de mirar cuál es la situación de los derechos humanos en Colombia y cómo va a ser esa interacción con la sociedad,
¿Cómo es ese enfoque diferencial? Por ejemplo, en las empresas que tienen efectivamente un valor internacional, es importante mantener ese sello de acción de respeto de los derechos humanos. Pero no es solamente para las nacionales o las transnacionales. Nuestro plan de empresas y derechos humanos no se limitó a algunos sectores, sino que dijimos, todas las empresas de todos los tamaños que están en el territorio colombiano deben entender la importancia del respeto de los derechos humanos y por eso nuestra tarea de promover en escenarios tan importantes como el de hoy, cuando hay una reflexión sobre esas acciones necesarias para la actividad empresarial, podamos dejar sembrado la necesidad de ese enfoque y de esa relación público-privada para hacer efectivo el plan de trabajo que tiene el gobierno del presidente Iván Duque para estos últimos meses de gobierno. Si nos respetamos unos con otros, empresas con sociedad, sociedad con empresas, autoridad con ciudadanos, ciudadanos con las autoridades, vamos a tener indiscutible una nación con convivencia pacífica, que es lo que necesitamos como garantía para la estabilidad y para el respeto de los derechos humanos.